¿Cómo andan? Acá vamos a retomar un especial para Cronopias en vivo. El vivo de la revista Postpandemia de Naturaleza de Derechos, que ya saben, pueden descargar de la bio, la número 9 ya salió y está súper interesante. Vamos a tener un programa de verano, ya saben que lo estamos haciendo todos los jueves porque estamos medio también descansando y haciendo un montón de cosas, pero hay cuestiones que obviamente no dejan de ser urgentes y acá estamos para compartir un programa en vivo. Ya estamos invitando a Patri. Vamos a ver si estás por ahí, amiguita, poeta, Cronopia. Hoy tenemos un programa especial sobre cómo las multinacionales, cómo el extractivismo se va infiltrando y metiendo en espacios que son del Estado, que es de todos, y cómo desde ahí van a ir también queriendo definir políticas que nos afectan a todos, ¿no? Y que obviamente favorecen a las grandes empresas. Tarde acá, calurosita pero linda. Bueno, ahí se están conectando. Les damos un abrazo a todas y a todos. Lindo volver a encontrarnos en vivo, virtual aunque sea, para hablar de todos los temas que nos interesan a las comunidades, ¿sí? Para estar siempre al día, actualizadas, defendiendo los territorios. Ahí te envié, Patri. Ahí está. Charachachan, chan. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yani? bien. Tanto tiempo y en el primer vivo del año, ¿no? Es cierto, es Así que verdad. Feliz, feliz año nuevo, decimos primero, y sí, primero. con un programón, invitados muy especiales que nos Sí, van entonces, a responder las preguntas que tenemos para hacerles y otras, bueno, es decir, hay respuestas que todavía estamos buscando todos y todas, ¿no? sí, Así buscar que colectividad. yo estaba escuchando lo que decías. eh, Y bueno, si bien en el flyer ya dice de qué vamos a hablar, de quién se trata, etcétera, etcétera, ¿te acordás cuando decíamos, jugamos al personaje, qué decía el personaje? ¿O quién había dicho qué? Bueno, acá ya sabemos quién es el personaje del cual vamos a hablar, pero yo tengo una frase que él dijo cuando renunció a su ¿cómo es? Cargo de CEO en la empresa en la que trabajaba, para que analicemos un poquito, ¿no? Y para que le demos lugar a los compas que nos van a hablar. Había dicho en una carta a toda su gente, cuando renunció, dijo, ahora viene un tiempo en el que me dejaré sorprender por la vida y podré elegir hacer lo que me haga más feliz. Y parece que una de las cosas que lo hace feliz es lo que se llama la puerta giratoria, ¿verdad? Este fenómeno. Me gusta la calecita, Sí. Antonio. Bueno, entonces, dicho esto, ¿quién dijo, quién dijo? Vamos a invitar a Marcos Filardi y a Guille Folguera, dos grandes amigos, compañeros y también eh, activistas, referentes indudables de la ciencia digna también, y del movimiento socioambiental en defensa de la vida, del agua, de los territorios, para hablar hoy entonces de este personaje siniestro, Antonio Aracre, como bien dijiste vos, Patri, ex CEO, ex hace muy poquito, o sea, ex reciente, el 31 de diciembre renunció a su cargo de CEO en Singenta para empezar el año, como vos decís, con lo que lo hace más feliz, que aparentemente es entrar por una puerta giratoria y mágicamente aparecer como jefe de asesores del Estado Nacional, porque por el bien de la comunidad, no sé, vamos a hablarlo con los chicos ahora, vamos a invitarlos, vamos a ver si están por ahí.
Ahí está, hola Marquitos. 36 años fue empleado de Syngenta y los últimos 12 se desempeñó como CEO. Hola Marcos. Hola Patricia, hola Yani, ¿cómo andan? Muy Hola, bien. todo bien. Acá con un tema interesante que nos convoca. Ahí está. Ahí estoy Bueno, un invitando a gusto, una Guille. alegría estar en este primer vivo del año. Hola Guille. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cuánta gente linda junta? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, casi toda una vida de CEO este hombre, ¿no? Y de repente dijo, año nuevo, vida nueva. Ahora quiero ser parte de este estado y hacer el bien a la comunidad. Qué raro todo esto. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué está pasando? Cuéntenos, ¿qué está pasando? Porque cada vez se hace más bizarro este mundo de la política argentina. Bueno, la historia, arranco yo. La historia es un poquito más larga, ¿no? Esto viene a sellar una relación que ya tiene bastante tiempo, y esto es importante recordarlo en este espacio, ¿no? Recordemos que la primera intervención conjunta, de alguna manera, entre el actual presidente y Antonio Aracre, en esa oportunidad como CEO de Syngenta, fue cuando fue el lanzamiento de la propuesta hasta Argentina contra el hambre, en octubre de 2019, antes de la asunción del nuevo gobierno, ¿no? Esa es ya la primera intervención donde, recordemos, Aracre había dicho que el agronegocio tenía que donar el 1% de sus ganancias para acabar con el hambre del mundo, y que eso ya de por sí obligó a un montón de organizaciones, colectivos, asambleas de todo el país a emitir un pronunciamiento muy fuerte diciendo, bueno, por supuesto que queremos acabar con el flagelo del hambre en Argentina, pero no de la mano de una corporación como Syngenta. Y después, ustedes mencionaban hace un ratito esto de quién dijo frases memorables, ¿no? Y recordar otra que realmente fue tristemente memorable y data de ya Alberto como presidente y Antonio Aracre como CEO de Syngenta en la inauguración, en el festejo de los 20 años de la planta de Syngenta en Venado Tuerto, 3 de diciembre de 2020, una fecha muy cara para las organizaciones socioambientales porque es el día justamente de la lucha contra los agrotóxicos a nivel global. En esa oportunidad quiero recordar esta frase textual, ¿no? Cuando el presidente inicia su discurso dice, textual, Antonio ha sabido captar mi sensibilidad. La primera vez que me visitó me trajo el vinilo Artaud de Luis Alberto Spinetta. Y hoy me recibió con la muerte en la catedral de Lito Nevia, con lo cual me doy cuenta que sentimos de modo parecido con esas músicas. De esto estamos hablando, ¿no? Y como si esto fuera poco, el anuncio hace muy poquito, que ni bien renunció como CEO de Syngenta, va a ser oficializado, y me acaban de decir que hoy mismo la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, anunció en la TV pública que efectivamente, más allá de las críticas, más allá de las más de 17.500 firmas que se han reunido hasta ahora en contra de la designación de Aracre como jefe de asesores, pasaría a ser efectivamente a partir del 1 de febrero su jefe de asesores en la presidencia. Por ahí dejaría por ahora. Bueno, conexión espiritual también parece, ¿no? Que tienen. Guille, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Feliz año. ¿Todo bien? Feliz año, compa. Bueno, Sí, para sumar año. perdón, dale. Dale, Jenny. No, dale. Para sumar a lo que Marcos aportaba y que secundaba a la frase con la que inició Patricia, ¿no? Cuántas coincidencias, ¿no? Espirituales, pero también de intereses materiales entre quienes están momentáneamente o en esta gestión gobernando y personas cuyos intereses claramente han sido durante muchos años laburar
es el extractivismo y con el extractivismo como bandera, ¿no? Porque además lo hemos visto, Antonio, en televisión y en grandes medios, ante audiencias muy masivas, defender de una manera muy apasionada el uso de venenos de agrotóxicos, ¿no? Y el modelo de agronegocios. Sí, tal cual. ¿Qué significa A mí, que haya designado jefe de asesores? ¿Qué es, digamos, para que entendamos todos y quienes están del otro lado, ¿no? ¿Cuál es el impacto, la importancia que tiene ese cargo, por decirlo de alguna manera, en el Estado? sí, yo eso no lo sé. Hay un montón de cosas que no sé. Esa es una. De hecho, no sé exactamente de qué se encarga un jefe asesor. Yo no sé si ellos lo saben, ¿eh? Debe haber una letra chica que se escribe. Suena mucho a lobby. Suena mucho a hacer lobby sobre lobistas. Pero la verdad es que no lo sé. Y después lo otro que a mí me pasó mucho en estos meses, porque de alguna manera Antonio Aracre venía anunciando que iba a dejar Syngenta y nos imaginamos que iba a saltar a la política. No sé si con este cargo, pero era una decisión que claramente venía señalando. Me aparecieron al menos tres cuestiones que me parecen importantes marcar y que no quiero perder la sorpresa. Primero, que el jefe de asesores sea una persona especialista, vamos a ponerle comillas, pero especialista en vender venenos, yo no lo quiero perder de vista. Digo, no sé de qué rubro tendría que ser el jefe de asesores. Si tendría que ser un especialista en hacer tornillos, o un escritor, o una gimnasta. No sé, pero es un especialista en vender venenos, y de vuelta no quiero perder de vista eso. Segundo, que también cuando enfocaba y desenfocaba, los agronegocios ya manejan el Estado argentino. No hay duda que lo manejan. Lo manejan hace décadas, y claramente desde a partir de todas las reformas institucionales que se dieron en la década del 90 no dejaron de manejarlo. Hubo después, por supuesto, ribetes y cosas por problematizar. No es lo mismo que esté solamente BAF a que haga convenios con el INTA. Bueno, puede ser que no sea lo mismo, sí, no sé, no importa ahora. Pero digo, el modo en el cual los agronegocios configuraban el Estado argentino, el modo en el cual se metieron con SENASA o con CONAVIA, el modo en el cual se permea directamente sobre CONICET o sobre las universidades nacionales, no hay duda que lo gobiernan. Y entonces, ¿por qué? Digamos, eso es lo que para mí era una pregunta interesante. Bueno, ¿por qué ocurre algo que además, si a mí me lo preguntan en términos políticos, es una ventana de oportunidad enorme para hacer nítida una lucha que en general las comunidades no tenemos nítida? Porque luchar contra los negocios tiene una situación difusa que de golpe este señor puesto en ese cargo le da una nitidez y obliga a que inclusive el gran sector de la política partidaria se posicione. Entonces uno tiene a Mempo Giardinelli de golpe opinando sobre si está bien o mal que los agronegocios gobiernen el Estado argentino, que no es generalmente lo que hace Mempo Giardinelli. Entonces, creo que es una situación que a mí me obliga por lo menos a preguntar, no sé. Y tercero, y con esto termino primera intervención, a mí Aracre me hizo acordar mucho algunas figuras, y también tardé como algunos meses, y en estos días en particular, a quién me hacía acordar. Y una figura que me hace acordar fue Lino Barañao. ¿Por qué me hizo acordar a Lino Barañao? Porque fue una figura que yo apenas lo conocí. Yo a Lino Barañao lo conocí como estudiante de biología en el 2002-2003. Después fue nombrado ministro en el 2007-2008. Y a mí siempre Lino Barañao, sabíamos en los pasillos de la facultad que era un tipo de las corporaciones y que tenía un discurso muy ayornado, pero que era una figura que claramente podía pertenecer a varios partidos políticos. En el 2015 llamó la atención de un sector diciendo nos traicionó. La verdad es que los que lo conocíamos de antes, Marco, también le pasaba lo mismo, y que ya nos conocíamos con vos, la verdad es que nos sorprendió que siga con el macrismo, porque era una figura absolutamente canónico y de las multinacionales. A mí con Aracre me pasa eso, y es una figura en la cual, además, al igual que Lino Barañao, la distinción público-privada se pierde, que es casi la definición de puerta giratoria. Entonces son estas tres cosas que quería introducir, que me llamaron mucho la atención de estos días de Tony Aracre.
Así que nomás lo dejo acá y que gire la rueda. Bien, yo pensaba hace un momento cuando hablabas, ¿no?, en esta trama nefasta que se va tejiendo, ¿no? Y cómo, por lo menos a mí me pasa decir, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo me sorprende esto? Y a la vez es como que estaba cantado, ¿no? Y citando una frase que vos decías en otra entrevista, Guille, cuando estuviste en la radio de la Universidad de Rosario, que empezaste la entrevista diciendo lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos, ¿no? Arrancaste con eso. Entonces, yo propongo acá, ¿no? ¿Qué hacer para no acostumbrarnos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos impulsar, ¿no?, para visibilizar esta situación? ¿Qué hacemos para no acostumbrarnos a esto? Bueno, lo primero que yo diría ahí frente a eso, Patricia, es que no quedarnos quietos, reaccionar, resistir, ¿no? Y de hecho, en todas estas oportunidades previas que veíamos este acercamiento promiscuo del CEO de Syngenta con el gobierno nacional, hemos salido públicamente a manifestarlo con mucha fuerza, todos los colectivos y todas las organizaciones. En esta oportunidad lo mismo, ¿no? Se elaboró esta carta pública que hasta el día de hoy ha cosechado más de 17.500 firmas y sigue subiendo el número de firmas, e invitamos a todas las personas, colectivos y organizaciones a seguir firmando, a seguir haciendo ruido alrededor de esto, para expresar muy claramente que no queremos que el jefe de asesores del presidente de la Nación, y en esto enlazo a la pregunta que ustedes hacían antes, que es una persona de estrecha colaboración con el presidente, a diario, ¿no? Va a tener su oficina en Casa Rosada, es el jefe de todos los asesores del presidente y es persona de consulta diaria, cotidiana del presidente de la Nación, sea quien hasta hace minutos era el CEO de la corporación más grande de venta de agrotóxicos y transgénicos del mundo, ¿no? Esto es importante señalarlo, y además reñido abiertamente, como lo señalamos en esa carta pública, con la ley de ética pública, ¿no?, que prohíbe justamente que ingrese a la función pública las personas que los últimos 3 años pertenecían a una empresa regulada por el Estado, como es el caso de Syngenta, sin ir más lejos, donde toda su cartera de negocio está, o debería estar, como debiera ser, regulada por el Estado, ¿no? Entonces, por eso la carta se presentó en la Casa Rosada y se presentó también en la Oficina Anticorrupción, justamente como autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, para que evalúen si hay alguna infracción ahí a la Ley de Ética Pública que debiera motivar su intervención. Entonces, no quedarnos quietos, reaccionar, resistir y salir y movilizarnos a las calles, ¿no? Como bien lo dijo incluso el actual presidente en un discurso, ¿no?, donde ustedes vean que me desvío de mi compromiso, salgan a las calles para recordármelo. Y por eso necesitamos seguir construyendo una conciencia mayor alrededor de este tema, porque es mucho lo que está en juego en esta puerta giratoria de que la empresa líder en la venta de los agrotóxicos pase a ejercer una función tan importante en el gobierno nacional. Y una cosa más, Antonio Aracre cobró mucha visibilidad, como bien lo señala la carta, gracias a pauta publicitaria pagada por Syngenta, ¿no? Esto es importante, no es que los medios privados, públicos, incluso la TV pública, ¿no? Un gran debate que tenemos por delante, el financiamiento de nuestra TV pública, ¿no? No es que estos medios lo invitaban a Antonio Aracre por simpático, por inteligente, por divertido, sino por la pauta publicitaria que la empresa Syngenta pagaba en esos medios públicos y privados. Y eso es lo que le da la puerta de entrada a estas entrevistas amigables de todos esos espacios y le dio la visibilidad pública que hoy tiene, ¿no? Entonces esto es muy importante señalarlo porque decimos que es una puerta giratoria porque alguien que ocupó un cargo tan importante en esta empresa, 36 años trabajando para la misma empresa, CEO los últimos 12 años de esta empresa a nivel de Latinoamérica Sur, pasa a ocupar un lugar en el gobierno nacional. Y lo que siempre sucede con las puertas giratorias es que cuando ocupan esos lugares, trabajan en interés, en beneficio directo de esas mismas corporaciones y luego, si el gobierno cambia, termina, vuelven a la actividad privada, a esas mismas corporaciones o a consultoras íntimamente vinculadas con esas corporaciones, ¿no? Me gustaría leer discúlpame, Yani, leo esto y te dejo intervenir, porque me parece importante puntualizar, ¿no?, que este petitorio, lo dijo recién Marcos en otras palabras, pero me gustaría
puntualizarlo, es incompatible con la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública, ya que establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido en los últimos 3 años una empresa que realice actividades reguladas por el Estado. Me parece que más claro, ¿no?, que es ilegal esta designación, ¿no? Tal cual. No, yo iba a tirar un poco para ver el eje, que los dos lo manejan bien y lo explican bien, de esta difusa línea entre lo público y lo privado, ¿no? Porque estamos hablando del Estado, en la teoría el Estado somos todos, ¿no? Es nuestro, de cada uno, de las comunidades, pero bueno, esta persona, dentro de la democracia, con la que muchos y muchas discutimos también, ha sido designada como, por lo que parece, la máxima autoridad, ¿no?, en ese grupo de personas que asesoran al Ejecutivo en todos los temas, ¿no? Porque es como un superpoder el jefe de asesores. Bueno, todos los asesores se van a referir a él, ¿en qué? En todos los temas, en vivienda, en trabajo, en agricultura, en ambiente, en economía. Me parece que es un lugar muy grande, y este hombre prácticamente viene de lo privado, pero ahora está en un lugar muy poderoso en el ámbito público. ¿Cuál es esa relación, el vaivén entre lo público y lo privado, para ponerlo también en discusión, ¿no? No sé, Guille, si querés adelantar algo vos ahí. Dale, arranca. No, yo quiero agregar una cosa a lo que decía Guille antes, ¿no? Ya estamos en un escenario de fuerte captura corporativa del Estado argentino, ¿no? Realmente tenemos una política de Estado a favor del extractivismo y a favor de este modelo agronegocio transgénico, del cual Syngenta es un emblema, ¿no? Claramente, porque como bien señala el pronunciamiento público, con un perfil mucho más bajo anteriormente que el de Monsanto, logró ir ganando terreno a tal punto que hoy estamos hablando de la corporación más grande, incluso a nivel global, más grande que Bayer Monsanto, ¿no?, en la venta de transgénicos y agrotóxicos. ¿Y por qué decimos captura corporativa? Guille mencionó 2 ejemplos concretos, ¿no?, entre otros tantos, pero Syngenta es una empresa que introduce al mercado agrotóxicos que debieran estar regulados por el Estado. Y cuando desnudamos un poco el funcionamiento del SENASA, vemos que esos agrotóxicos, y Syngenta tiene hoy 389 formulados comerciales a su nombre, tiene 166 ingredientes activos de agrotóxicos a su nombre, son aprobados en base a la información proporcionada por las propias empresas, sin acceso a la información sobre cómo se accede, cómo se aprueban esos productos, y por eso ustedes recordarán que Andrés Carrasco decía: nos están sometiendo a un experimento a cielo abierto. Se introducen regular cotidianamente estos agrotóxicos y luego se ve qué sucede, ¿no? Y se introducen agrotóxicos que están prohibidos en otros países, ¿no? Por eso decíamos ahí el caso de la atracina, el paraquat, el glifosato, prohibidos en muchos países, ¿no? Y sin embargo autorizados acá a través de esta captura corporativa del Estado. Y lo mismo lo decía Guille también, la aprobación de los transgénicos. Syngenta es titular de 14 de los 66 eventos transgénicos aprobados al día de hoy en Argentina, ¿no? Maíz, algodón y soja. Nuevamente, ¿cómo se aprueban esos transgénicos en nuestro país? Con esa oscura comisión llamada CONAVIA, en la que hay serios conflictos de interés con las propias empresas interesadas, entre otras Syngenta, en introducir esos transgénicos al ambiente, ¿no? Entonces, son 2 ejemplos de captura corporativa del Estado. Un Estado que, lejos de ser garante del pleno goce y ejercicio de nuestros derechos humanos, actúa como una correa de transmisión de estas grandes corporaciones transnacionales que introducen estos transgénicos, estos agrotóxicos al ambiente, con las devastadoras consecuencias que eso luego genera en los territorios, en el ambiente y en nuestros propios cuerpos, ¿no? Sí, y tomo lo de Marco. Yo creo que ahí empiezan a aparecer preguntas muy fuertes. Digo, lo de Aracre, efectivamente yo creo que es el paroxismo de una lógica general que viene gobernando y que tiene una palabra, que yo insisto con esta palabra y la digo cada vez que puedo,
cuando tengo que describir cierto ribete de obscenidad, digo, de vuelta, digo, están metiendo al zorro claramente para que cuide las gallinas, y no de manera, insisto, porque que el agronegocio gobernaba el Estado argentino no era una novedad. Pero yo creo que aparecen varios ejes ahí que cuando uno o una las extiende, empiezan a aparecer las grandes preguntas. Primero, ¿qué relación hay hoy entre lo estatal y lo público? ¿Cómo está jugando lo estatal para el bien común? Esto es un punto muy importante, porque acá la figura del Estado, que por supuesto es un Estado capitalista, el Estado moderno, lo conocemos como tal, pero tiene toda una promesa de que la presencia estatal es garantía de un bienestar común. Acá queda muy explícito que no. Y obliga a que entonces hagamos extensiva a otros, por ejemplo, ¿qué es el INTA? ¿Qué es CONICET? Cuando tiene a la sociedad rural metida ahí en el directorio, ¿qué es YPF? Cuando tiene como gran accionista privado a BlackRock. Digo, yo creo que es una pregunta muy fuerte. El segundo punto, más allá de la carta, con las firmas que presentamos, acá hay una crisis de la democracia brutal. No hay instancias democráticas para discutir esto. Y esto de vuelta, ¿no? Offshore fue una muestra muy clara de eso. La gente después se manifestó, todos, ¿saben qué? El 30 de diciembre le firmamos que igual avanzamos. Fue la muestra visceral de eso. Pero acá hay otro ejemplo, digo. ¿Cuándo se consideró que un CEO podía ser, ocupar un lugar de tanta importancia en términos de una decisión? Alguien podrá levantar la mano y decir, bueno, pero entonces son las elecciones, ¿no? Cuando fue lo de Aranguren y el Ministerio de Energía en Macri, pasaba lo mismo. Y sin embargo, o llega un gobierno con un signo aparentemente distinto y se alternan en esta misma lógica. Y el tercer punto, que yo creo que es clave, estamos hablando realmente de una crisis brutal de las instituciones estatales. Brutal, que también tenemos que considerarla, digo. Estar alcanzando los niveles de contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, mitad de las personas bajo la línea de la pobreza y un registro histórico de inequidad social estructural como el que tenemos, y que las instituciones estatales sigan reproduciendo la misma práctica de las últimas décadas, realmente impacta. Podrán hacer las elecciones, podrán ahora jugar, pero digo, hay una crisis brutal que me parece que este gobierno y este momento expresa. Con esto yo sé que no estoy cayendo en todos los lugares comunes, pero insisto que no quiero perder la pobreza, la sorpresa, la pobreza tampoco, la sorpresa de una situación que tiene lo extremo como River Plate, porque Aracri ya gobernaba al Estado argentino. Simplemente lo están mostrando ahora. Bien. Y como decías, es una situación extremadamente grave, porque si hablamos de agrotóxicos y hablamos de biocidas que tienen que ver con enfermedades, ¿no? Y por nombrar tres nomás, que son los que provienen mayormente de la venta de los tres biocidas más grandes, ¿no? Que son el atracina, paraquat y glifosato, y que está comprobado sus efectos, ¿no? Y como decías, con respecto a este estado que bueno, que está muy presente, no está ausente, está muy presente, y lo que sucedió ayer en Exaltación de la Cruz, ¿no? En los Cardales. Claramente esta pata de reprimir es como que la tienen que tener porque si no, no pueden avanzar, ¿no es cierto? Creo que estamos hablando de una situación muy, muy grave y que tiene que ver con la vida de la población. Entonces, me parece que ahí tenemos que no acostumbrarnos, ¿no? Y visibilizar como decíamos hace un momento. Sí, simplemente para romper Silencio, ese para romper el silencio silencio.
Patri, Este efectivamente. Yo pensé que había silencio también. No, y enlazando con lo que decía Guille recién, ¿no? Esto realmente nos dispara una pregunta muy profunda sobre nuestras democracias, ¿no? Nosotros ya cada vez más fuerte hablamos de este término corpocracia, ¿no? Vemos todas estas expresiones de las que hablamos de captura corporativa y hablamos de una concentración del poder y la riqueza inaudita en nuestra historia como humanidad compartida, ¿no? Solo por mencionar el ejemplo que hoy nos convoca, Syngenta ganó el año pasado 25.900 millones de dólares a nivel global. Estamos hablando, cuando hablamos de transgénicos y agrotóxicos, un negocio global de 350.000 millones de dólares al año, controlado por 4 corporaciones a nivel global, ¿no? Y si movemos una capa más y vamos hacia atrás, vemos que detrás de esas corporaciones está, como decía Guille, los fondos de inversión. Él mencionó BlackRock. BlackRock tiene un volumen de operaciones que es el equivalente a 3 veces el PBI de todos los países de América Latina en su conjunto, ¿no? Y detrás de eso tenemos una oligarquía globalizada muy fuerte, ¿no? Ese 1% del que siempre hablamos, escandalosamente rico, escandalosamente poderoso, y a partir de de esta concentración del poder y la riqueza, logran imponer sus proyectos extractivos, que apuntan ni más ni menos a multiplicar sus ganancias, ¿no? A generar más dividendos para esos accionistas de carne y hueso. Y lo imponen con todas estas expresiones que vimos, ¿no? Financiando las campañas políticas, con esta promiscuidad pública-privada, capturando el Estado a través de todas las expresiones que hablamos, financiando las universidades como instrumentos, ¿no?, de legitimación de sus operaciones, y también vinculado a esto que hoy nos convoca, los medios de comunicación. Por eso vuelvo a mencionar, ¿no?, los medios de comunicación como instrumento de construcción de subjetividad, y por supuesto que sabiendo eso ponen el dinero que ponen, ¿no?, para que hará que desfile como desfiló todos estos años en los medios de comunicación públicos y privados, ¿no? Entonces, todo un andamiaje de poder al servicio de la reproducción y la legitimación del capital. Imponiendo estos proyectos extractivos, vuelvo a decir lo mismo, con devastadoras consecuencias en nuestros territorios y en nuestros cuerpos, ¿no? Y por eso, digo, la necesidad de una respuesta colectiva frente a este escenario, ¿no? Porque somos las grandes mayorías las que estamos siendo agredidas a partir de la imposición de estos proyectos extractivos, y no en vano los pueblos en los territorios, las organizaciones, las asambleas ya hablan de unas verdaderas dictaduras, ¿no? Ustedes saben que hemos compartido también y compartimos la lucha del pueblo andalgalá, y el pueblo andalgalá no duda en decir que vivimos en una dictadura minera, cuando quieren imponer por la fuerza, con la represión, afectando a la libertad de expresión. Patricia lo decía ayer, ¿no? Una locura. Que las asambleístas de Exaltación Salud, una organización de hace 10 años que vienen denunciando las devastadoras consecuencias de los agrotóxicos, despliegan una bandera diciendo no queremos más cáncer, basta, paren de fumigarnos, y eso le valió que la policía los sacara por la fuerza y los detuvieran de manera arbitraria e ilegal durante 4 horas, y lo sometieron a un proceso penal. Entonces, realmente la democracia real, sustantiva, a partir de la concentración del poder y la riqueza de estas grandes corporaciones, entra, como bien decía Guille, en entredicho, ¿no? Sí, pareciera que, cortito, pareciera que la salida, que siempre decimos es colectiva, ¿no? Tiene en su base la construcción de otro tipo de democracia. Pareciera que cualquier salida o transición o alternativas que veamos viable y factible de construir, tiene sentido solo si de base construimos también otro tipo de organización social y política que nos permita manifestarnos, expresarnos y tomar decisiones sobre lo que queremos y no queremos en nuestros territorios, ¿no? Y para eso necesitamos reconstruir y recuperar el tejido social, el involucrarnos todos y todas en las cuestiones comunitarias, en la solidaridad. Aprovecho de paso para solidarizarnos y abrazar a los compas y a las compañeras de Exaltación, ¿no? Porque sí, realmente fue una locura, pero pareciera que la salida, por donde la veamos, tiene que ir en contra de esa dictadura, en contra de esa opresión y en contra de esa dinámica en la cual pareciera que ellos avanzan únicamente si el pueblo está callado y no hay democracia participativa, por decirlo de alguna manera.
en donde no podemos participar, en donde nos vemos acallados y amordazados, ellos ahí es donde pueden meter su cuña. Entonces la salida pareciera es discutir la democracia, ¿no? Me sumo a los dos, a lo que plantean, realmente poner de nuevo, o seguir poniendo sobre la mesa el tema de qué democracia estamos viviendo, cuál queremos y cómo construir otra diferente, si es que queremos salir de esta situación que parecía estar llevando al abismo, a una situación cada vez más aterradora, ¿no? Porque no sé qué otras palabras usar, porque realmente lo de los cardales es un símbolo de realmente la locura, el imponer el miedo. Si no me dejás poner una bandera, ¿no? Si por poner una bandera, ¿qué me puede pasar si voy y corto una ruta, ¿no? Ese de meter miedo que también nos hace acordar a épocas oscuras. Pareciera que esa es la salida, pero no sé, lo digo a modo de pensar en voz alta. Sí, y agrego, Yani, lo de los cardales también es una muestra de la debilidad del poder. Digo, a las compañeras y a los compañeros los detuvieron, o bueno, la figura, no sé, de Morado, no sé cuál es, y les pegaron en algún caso por una bandera que decía basta de cáncer. Estamos hablando de un poder extremadamente débil, lo cual no le quita lo peligroso, justamente. Pero tenemos que confiar que también de nuestro lado tenemos las fortalezas y que cada vez que los colectivos nos hemos juntado y hemos caminado en una misma dirección, lo que se consigue es muy fuerte. No, el chubutazo de Mendozazo no fue en vano, ¿no? Fueron movimientos sociales a una escala que no se conocían en el continente, una escala tan grande. Entonces, por causas, por ejemplo, del agua. Entonces creo que ahí tenemos nortes y creo que el poder lo sabe. Creo que el poder lo sabe. Que ratifiquen a Aracre en estas horas me parece hasta razonable en función de la propia lógica del poder. Ahora, que ya la cancha está absolutamente complicada y que quiero ver cuántas semanas más dura Aracre también. Claro, todo eso va a depender de lo que hagamos, ¿no? Cuántos silencios, ¿no? Para reflexionar en búsqueda de respuestas y de intervenciones que podemos hacer de ahora en adelante. Estaba releyendo una nota del 3 de diciembre, no, del 3 de enero, volviendo a este personaje, ¿no? Aracre, y hablando un poco de lo partidario y de las grietas que se dicen, ¿no? Él dice, cuando todavía no lo había llamado Alberto, si me llama Alberto, o el año que viene Larreta, yo voy. Eso declaró, ¿no? Entonces me parece que nos queda claro que bueno, que es un asesor todoterreno, para empezar. Sí, efectivamente, y Patricia, no solo el cuestionamiento que hacemos las organizaciones socioambientales por todas las razones que expresamos, sino que a poco de anunciar su designación como posible jefe de asesores, ya se manifestó a favor de una flexibilización laboral, ¿no? Para que pensemos que la agenda es mucho más amplia, ¿no? Y le valió el más absoluto repudio de todas las organizaciones gremiales de nuestro país, e incluso hasta un colectivo de empresas que nosotros no habíamos anticipado, pero que claramente todas las pymes del país se unieron a decir, bueno, ¿qué representa que haya codo a codo con el presidente? ¿Por qué no está sentado a su lado justamente incluso un empresario, ¿no? ¿No? Es decir, como decía Guille, vamos a ver, incluso si está ratificado hoy, llamar a la movilización colectiva alrededor de esto, seguir difundiendo
seguir multiplicando, seguir firmando y seguir muy de cerca, porque ya estamos viendo expresiones concretas, ¿no? Ayer mismo, y lo hemos compartido, se oficializó, falta un paso más, justamente la fusión entre Syngenta y Nidera, ¿no? Que estaba cuestionada porque le hubiera dado lugar a una posición dominante en el mercado, y bueno, está a un paso de poder formalizarse, entonces estemos muy atentos a qué políticas públicas se generan en los próximos días, en los próximos meses, como consecuencia del desembarco como jefe de asesores, si es que no logramos colectivamente sacarlo como pretendemos y como buscamos y como exigimos, ¿no? Claramente. Chicos, ¿cómo se puede hacer para quienes se enteraron ahora en estos días de que se estaban juntando firmas? Porque bueno, sé que se juntaron fue todo muy rápido, se juntaron y se presentaron, pero sigue abierta la posibilidad. Se puede poner el link, o si alguien del otro lado tiene el link, que lo pase en el chat, por favor, para poder seguir acumulando firmas y si no, díganos en dónde las podemos adicionar. Bueno, el link está publicado en la página de la Asociación de Abogados Ambientalistas, que es el sitio donde colgamos la carta con todas las firmas, y está el link disponible en distintas redes sociales de las personas que hemos impulsado esta primera carta, Guille, yo, Sole Barruti, Maristela Esbampa, Quique Viale, entre otras y otros, en las bios, en las historias está el link para poder firmar y lo vamos a seguir moviendo para que más personas se sumen y manifiesten claramente, ¿no?, el deseo de que Aracre no esté ahí en el poder como está como jefe de asesores, ¿no? Me da la sensación de que más allá de que tengamos claro, sobre todo, bueno, después de esta charla nos queda más claro que el agronegocio gobernó siempre, esto es una cuestión simbólica capaz, pero no subestimamos las manifestaciones, ¿no?, los símbolos. La simbología también es un lugar en donde la lucha entre los modelos que queremos se da, que logremos de alguna forma hacer fuerza para que se haga público, que no queremos que un personaje así esté en un lugar así. También sería una hermosa y gran muestra, ¿no?, de lo que sí quiere la comunidad y lo que necesita, ¿no?, y entrar en una de esas fisuras que siempre decimos, ¿no?, esta democracia en medio de papel, pero bueno, tejiendo redes, manifestándonos, saliendo a la calle, también podemos demostrar grandes símbolos de unidad y de voluntad popular y de realmente de que queremos nuestra autonomía, ¿no?, definir nuestro destino. Si decimos no queremos cáncer y si decimos basta de fumigar, lo vamos a decir con una bandera, pero también queremos materializarlo en el Estado, o sea, queremos realmente que eso suceda, y un símbolo sería lograr que Aracre se vaya de ese lugar donde no pertenece, para empezar, digamos. Y no solo eso, Yani, sino que, como bien decía Guille antes, ¿no?, cuando efectivamente nos organizamos, nos movilizamos colectiva, masivamente, el poder es absolutamente gigante, ¿no? Y mencionó el Mendozazo, mencionó el Chubutazo, pero también un ejemplo concreto que involucró a la empresa Syngenta. No sé si ustedes se acuerdan que en el año 2020 la empresa Syngenta anunció un convenio con la provincia de Misiones, donde Syngenta le iba a donar a la provincia de Misiones semillas hortícolas para la agricultura familiar campesina indígena, y la amplia y rápida y masiva movilización de las organizaciones generó que en menos de 48 horas el gobierno provincial diera marcha atrás con ese convenio y anunció públicamente que nada que atente contra la soberanía alimentaria iba a ser firmado, ¿no? Y eso fue fruto de la organización popular, ¿no?, de ese reclamo colectivo, y esto nos exige esto, ¿no?, porque necesitamos anticuerpos fuertes, ¿no?, colectivos movilizados diciendo, no queremos esto, claramente. No es que lo vemos pasar en los medios de comunicación, nos indignamos y nos quedamos ahí.
sino que frente a eso nos organizamos, emitimos una carta pública, hacemos las denuncias correspondientes, nos movilizamos y seguiremos muy de cerca hasta que esto, como también venimos exigiendo hace tiempo, que todas estas expresiones de captura corporativa cambien, ¿no? Que tengamos un sistema que efectivamente tutele nuestra salud, nuestro derecho a la alimentación adecuada, cuando estas empresas introducen esos productos al mercado, pretenden hacerlo, ¿no? Ni siquiera tenemos, fíjense esto, ¿no? Y yo vuelvo a indignarme por esto, ni siquiera tenemos acceso a la información sobre cómo se aprueba cada uno de esos productos porque son confidenciales esos expedientes, ¿no? Nosotros en este momento estamos llevando justamente una demanda contra el SENASA porque eso está amparado por una oscura ley de los años 90 que garantiza que todos esos procesos son confidenciales. Entonces yo ni siquiera puedo saber, nosotros no podemos saber cómo es que se aprobó, quién lo aprobó, con qué informes técnicos, con qué informes científicos, esos productos que luego están en nuestros cuerpos. Porque todos los estudios de la ciencia digna nos revelan que están en el agua de lluvia, que están en nuestros ríos, que están en el suelo, que están en el aire que respiramos, que están en el agua que bebemos, que están en los alimentos que comemos y que están en nuestros cuerpos. Están en nuestra orina, en nuestra leche materna, en nuestro cordón umbilical, en nuestra placenta. Están ahí. Y alguien decidió que estuvieran ahí. Y no fuimos nosotros. Fueron justamente estas corporaciones transnacionales para maximizar sus ganancias en connivencia con gobiernos que lejos de proteger, defender nuestros derechos humanos, fueron ni más ni menos que una correa de transmisión de esos intereses. Entonces es en defensa propia, colectiva, lo que estamos hablando, en defensa de la vida, ¿no? De poder seguir viviendo en los territorios que nos exige en este momento algo concreto y es que no queremos que el CEO de esta corporación esté conduciendo los destinos del gobierno nacional, ¿no? Bueno, y a mí me queda por decir, fuera Aracre, me queda por decir, dejen de fumigarnos, dejen de enfermarnos, pido el desprocesamiento de los compas, porque eso también fue un garrón que se comieron 4 horas, pero quedaron procesados, ¿no? Y eso es muy grave. Y bueno, seguimos en la lucha y visibilizando esta problemática que nos involucra a todos y a todas. Es decir, como decía recién Marcos, nadie está exento de tener veneno en su cuerpo. Así que involúcrense, firmen, acompáñennos en las calles, porque de esa forma es como no nos vamos a acostumbrar a naturalizar, ¿no es cierto?, todo esto tan grave que está pasando. Totalmente. Sumo esas palabras también, Patri, y el convencimiento de que, si bien estamos hablando de un sistema general que evidentemente está mostrando todas sus consecuencias brutales, tanto sociales como ambientales, no es lo mismo. No es lo mismo que esté Aracre, que no esté, no es lo mismo tener victorias y sobre todo no es lo mismo hacer de esto un tema político. Ayer voy a contar una charla que tuve con una vecina que quiero y que le mando un abrazo, que se llama Débora, y en un momento hablábamos de los muertos y muertas de cáncer de estos años, ¿no? Y ella hizo una referencia a cómo la generación de la cual ella es parte se había acostumbrado en la dictadura de los 70 a que muera gente joven. Y hicimos también algún comentario qué debe haber pasado a toda la generación de la década del 30 y el 40, de ver morir también a gente joven durante la Segunda Guerra Mundial. La costumbre de ver morir gente joven, y en muchos casos niños y niñas. La diferencia que llegamos en la conversación con Débora y con Carlos es que lo que estamos tratando de elucidar ahora, o detectar o de reconocer, que estos muertos por cáncer también son muertos políticos. Tenemos que hacer político. No es natural. No es natural que un pibe o una piba mueran con leucemia en Entre Ríos, en Corrientes. No es natural que haya cuadros agudos como están, y no es natural que hoy por hoy estemos hablando de la mitad de las personas bajo la línea de la pobreza y más del 90% de las personas en grandes urbes. No es natural. Y entonces,
tenemos que volver a reconocer el aspecto político, y cuando digo el aspecto político, me refiero que también se puede revertir, que podemos revertir, que podemos darlo vuelta. Así que, en gran medida, esta carta, que no deja de ser algo pequeño, una manifestación respecto a uno de los tantos funcionarios que podrían marcarse, pretende también ser eso, pretende ser, ojo, que todo esto está en discusión. Y yo agregaría también, Patri y Yani, que nada de esto que nos imponen es necesario, ¿no? Porque durante muchos años, y por eso despliegan tanto dinero en pauta publicitaria para convencernos, taladrarnos de que estos transgénicos, estos agrotóxicos vienen a salvarnos a todas y todos y van a garantizar el fin del hambre en el mundo. Bueno, no lo han logrado, claramente no pasado por ahí por la agenda, sino simple y puramente generar dividendos para los accionistas de esas grandes corporaciones como Syngenta. Frente a eso, podemos producir nuestros alimentos en los territorios, en armonía con la naturaleza a la que somos parte, en armonía con los seres humanos que genéricamente llamamos agroecología, no solo que es necesaria, es urgente, es posible, sino que ya tiene expresiones concretas en los territorios, con lo cual hay una salida colectiva. Entonces, las dos dimensiones, organizarnos y resistir colectivamente, ¿no?, para enfrentar al monstruo, pero también de espaldas al monstruo construir ese buen vivir en los territorios. Y la buena noticia, como bien decía Guille, es que tenemos expresiones las dos cosas, ¿no? De la resistencia colectiva, pero también de la construcción colectiva de ese buen vivir en los territorios, con esos otros paradigmas que se están tejiendo de abajo arriba cada vez con más fuerza, ¿no? Bueno, yo nada más agrego que son dos genios y que los queremos un montón y que gracias por haber compartido este ratito, porque es necesario también leer, pero también vernos y escucharnos, así que este espacio un poco era la idea de que las compas y los compas que están del otro lado escucharan, vieran, nos vean los gestos, porque no es lo mismo a veces, ¿no? Y es muy importante comunicar estas cosas y también sentirlas, además de comunicarlas, ¿no? Transmitir lo que uno está sintiendo, porque este laburo que nosotros hacemos todos es realmente algo que nos sana porque lo sentimos el dolor y también sentimos la esperanza, sentimos el dolor del cáncer en las poblaciones y también sentimos la emoción y el palpitar de las esperanzas de las construcciones colectivas. Si eso se transmite en estos 30, 40, 50 minutos, para nosotros ya es un montón y es un granito de arena que ponemos en la construcción colectiva, así que muchísimas gracias y seguimos de cerca el tema para seguir tejiendo. Gracias, compañeras, bueno, un lujo compartir con las dos y con el querido Marcos. Un abrazo fraterno, seguimos caminando, compañeras, querido Guille, y a construir esa trama, seguir construyendo ese poder popular, que parece que es poco, pero cada vez se hace más grande, y si tienen que recurrir al poder brutal, a la violencia bruta, desnuda, es porque evidentemente ya se quedaron sin argumentos, incluso, ¿no?, con toda la pauta publicitaria que han desplegado. Abrazo enorme, compas. Abrazos. Nos vemos próximamente, nos seguimos por aquí.